Ok, bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Estamos dentro del Festival de la Joven Dramaturgia. Estamos con el maestro David Holguín. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti. Gracias. Aprovechando pues todo el marco del festival, me gustaría que empezáramos en esta entrevista hablando precisamente de cuál es su visión sobre la dramaturgia contemporánea en México. Mira, tengo una visión bastante positiva respecto a lo que está pasando con los nuevos dramaturgos en este país. Por un lado, los siento con una enorme libertad formal que les permite libertad, que les permite trabajar con juego, que les permite trabajar con una conexión importante hacia lo que ellos sienten que deben decir. Y eso hace que haya como una enorme diversidad de propuestas. No tengo la impresión, fíjate, no he asistido a todas las lecturas, pero por ejemplo, frente a lo que decía Fernando, que me comentabas, Fernando de Ita, que él sentía que todos los textos eran escritos por el mismo dramaturgo. Estuve en las dos de ayer y una de las de antier. Es decir, entre esos tres textos yo distingo una enorme diferencia. Es decir, enorme diferencia de posturas, de actitudes y también de textura de diálogo, de herramientas y recursos. Algunas me gustan más, otras menos, pero como todo. Y creo que ese es un retrato de lo que pasa. Me entusiasma que haya tantos jóvenes cerca de la dramaturgia, que habla como de ese proceso de dignificación, de reconocimiento escritural al fenómeno del escribir para la escena, como un proceso, te diría, absolutamente ambicioso. Tan ambicioso que no es subsidiario en sí de la escena, que obedece y responde a lo que sucede en el escenario, pero que tiene sus propias reflexiones, su propio proceso, sus propias, ¿cómo decirte?, retos y debates al interior del por qué escribir para el teatro. Me parece, por otro lado, que donde radica quizás como un cuestionamiento a las nuevas generaciones, es como ciertas temáticas que no son abordadas y que requieren quizá de mayor formación, y no me refiero técnica, sino de un estado de mayor alerta frente a la realidad social del país. Por ejemplo, la política, ¿no?, como tema. Creo que es un problema que tiene que ver más bien con la generación en sí, el descreimiento de las formas políticas, el descreimiento de que el teatro también es un espacio para debatir la vida pública. Creo que cuando se cuestiona la política, se le cuestiona a partir de muchas generalidades. Es decir, todos los que están ahí dentro son malos, y no a partir de ideas. Y siento que eso es algo que, bueno, obedece a la naturaleza de la formación del dramaturgo en el país, que básicamente la mayoría están llegando desde la escena, es decir, son actores o directores, o finalmente quisieron serlo y de pronto encontraron la dramaturgia. Ya. Como director, ¿cómo aborda la narraturgia? ¿Lo ve como un campo de posibilidad o que limita? ¿O como director, cómo aborda las nuevas dramaturgias, pues? Pues es que yo no siento que sean nuevas. Es decir, tú lees a Esquilo y Esquilo constantemente está utilizando elementos narrativos. El punto es su balance, simplemente. Es decir, Esquilo, Racine, y Racine cuenta todo el tiempo lo que sucede. Es decir, hay muy poca acción. Beckett de pronto uno tiene la sensación de los gigantescos monólogos donde digamos se está narrando, o no se diga ciertos mecanismos que vienen de la propia comedia del arte, donde un personaje se cuadriplica y hasta se vuelve 12 personajes, como ocurre en aquella famosísima
escena de las trapacerías de Escapán, donde él se convierte en la obra de Molière en 12 turcos, un solo individuo. Entonces ahí están los recursos para ser usados. Me parece que es interesante, pero como todo, habría que ver la obra, habría que ver qué es, si funciona. No me gustan en general las escuelas, o sea, descreo de la imitación de los modelos. Creo que los dramaturgos tienen que hallar su propia voz. Entonces lo importante es, ahí está el recurso. ¿Qué se hace con ese recurso? ¿De qué se habla? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se conecta el autor con la herramienta técnica? Entonces, yo en lo personal, digamos, no dirijo dramaturgia, o sea, dirijo obras que me interesan y otras que no. Claro. Yéndonos un poco por el tema de la escuela, ¿se puede enseñar a escribir? Yo creo que algo se puede. Es decir, se puede hacer consciente técnicas, se puede hacer consciente herramientas, se puede ayudar a desbloquear textos, se puede orientar en la medida en la que pues se tiene una experiencia, ¿no? Y una experiencia quizá racionalizada al paso del tiempo, de muchos errores y demás, ¿no? Creo que eso se puede propiciar, se puede abreviar el tiempo, hacer consciente de una búsqueda. Enseñar como tal, decir de la nada va a aparecer algo, no creo. Es decir, se trae mucho. También depende de cómo se madura en el oficio y cómo el oficio madura en uno. Además de su trabajo, ¿qué obras, qué autores nos recomendaría ver, leer? Todo. Todo, y que cada quien encuentre lo que le apasiona. La lectura de los textos teatrales, como de cualquier otro texto. Es decir, no solo nutrirse del teatro, ¿no? Nutrirse de la poesía, del ensayo, de las ideas, de la narrativa y de la vida. Entonces, ¿qué sugiero? Leer con pasión, que verdaderamente te enganche determinado material. Y para terminar, no es pregunta, es ¿qué consejo le daría a algún joven aspirante a dramaturgo? A un joven aspirante a dramaturgo, varias cosas. Mira, número uno, que yo creo que de pronto el joven que empieza a escribir para la escena trabaja mucho nada más en función del teatro y piensa que el teatro es únicamente el horizonte del mundo y está luego como en un disco rayado. Si no sale del pequeño horizonte que implica el mundo, que es ese disco. Y yo creo que ese es el embudo. Lo que tiene de maravilloso el teatro es que abreva de todo. O sea, que abreva de la vida, de la gente. Voltaire viajaba y hacía notas y se propuso ver mundo. Y claro, están los que dicen la academia y el estudio, y están los vitalistas que quieren ver. Yo creo que hay que tener esa conciencia de expansión hacia el conocimiento. Y en ese sentido, el dramaturgo tiene que tener la ambición de que también es un hombre de ideas, de que también es un hombre de fuerte formación académica. Y si no académica, quítale lo académica, de libros, de lecturas, de escenarios, de lanzarse a las tablas, de que tiene que conocer desde dentro la maquinaria de la escena. Pero no es únicamente el camino el pensar voy a ser actor y entonces escribir, voy a ser director y entonces escribir. Hay que leer de política, de historia, de ciencia. Creo que es lo que yo sugeriría, como pensar que el teatro es un embudo, que el escenario es meramente ese disco, pero que de ahí parte, digamos, el salir hacia la vida y hacia el conocimiento.
Bueno, pues muchas gracias, maestro, por cedernos este espacio y pues esperemos pronto volvernos a ver. Con más preguntas, esperemos. Ok, vale. Gracias.